Hola a todos, bienvenidos. Hoy tengo la suerte de estar aquí conmigo Aldo Cívico, que es un gran amigo. Gracias. Y bueno, él venía a entrevistarme, o más que entrevistarme, a conversar. Porque tú y yo no tenemos entrevistas, Sí. O sea, nosotros conversamos de nuestras cosas y de cómo las vemos y las dejamos de ver. A mí cuando me dijeron que venía Aldo Cívico a hacerme una entrevista, entre comillas, pues dije, bueno, va a ser una entrevista que tendrán que cortarnos, porque si no podemos estar horas hablándonos, ¿no? Bienvenido, Aldo, y nada, te dejo la palabra a ti, porque en definitiva eres tú que me has convocado, ¿no? No, muchísimas gracias. De hecho, concordamos esta entrevista cuando yo no tenía planeado un viaje a Barcelona. Exacto. Se dio la coincidencia y maravilloso estar acá en tu casa con tu equipo y conocer este lugar maravilloso. Y la excusa por la cual queríamos conversar... muy bien la excusa, muy bien la excusa. Una buena excusa, sí, porque hay que encontrar, ¿no? Una excusa. Una excusa es tu último libro, Crisis, ¿estás preparado para crecer? Sí. Lo gocé mucho, como todo tu libro le siento una sabiduría, una maduración. Cada libro es como, sí. Enrique hizo otro paso. Sí. Enrico, eso me lo han dicho muchas veces, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, una profundidad. Y quería un poco, soy curioso de ver un poco tú cómo estás viendo estos tiempos, porque por un lado hay lo estamos hablando sí. hace un poco, hay un despertar, ¿verdad? Un despertar de conciencia, un despertar de propósito, un despertar de seres. Pero en esta crisis que yo veo permanente, hoy es la pandemia, mañana va a ser otra cosa, ¿sí? Estamos en una era de la disrupción, también hay una tentación quizá también para retroceder en el miedo, en el terror, en la paranoia. Entonces, ¿cómo vives tú? ¿Cómo ves tú esos tiempos? A mí no son esos tiempos. Lo que te voy a contestar quizás te vaya a sorprender. Para mí, mi vida ha sido una crisis constante. Es más, si no hay crisis, entre comillas, es como que no estoy viviendo. O sea, siempre tengo una necesidad de como, entre comillas, romper esquemas, trascender. Tú lo acabas de decir, yo no soy la misma persona que hace, no hace 10 años, que no lo soy, pero no hace ni 2 años ni hace un año, ¿no? Por lo tanto, estoy constantemente cambiando, ¿no? De hecho, esta es la clave. O sea, las crisis, cuando aparecen en nuestra vida, en definitiva les llamamos crisis, pienso yo, porque es como que con lo bien que estábamos, ahora resulta que tenemos que cambiar, ¿no? Sí. Cuando en realidad la única realidad es que todo cambia. Sí, es la única certidumbre. Es la única certidumbre. Si hay una cosa que es certeza, es que nadie está seguro de lo que va a pasar mañana, y hoy en día nos parece que vivimos en un mundo súper conectado, que de hecho nuestro mundo actual es un reflejo de esa conciencia que nos mantiene a todos conectados. Sí. Y de hecho, quizás hemos descubierto también que las certidumbres que teníamos eran una ilusión, que no era absolutamente la Una de las realidad. cosas que, por ejemplo, habla el libro es aprender a vivir en la incertidumbre, Sí. que el control no existe y que tienes que estar abierto realmente a las circunstancias adversas, porque como te decía antes, parafraseando a Séneca, dice que el hombre más desventurado que hay en el mundo es aquel que la adversidad no lo visita, ¿no? Y Einstein decía que las crisis son bendiciones para los pueblos y para las gentes. Eso lo decía el propio Einstein. Y que las crisis activan la imaginación y la creatividad. Horacio decía algo parecido, ¿no? Sí. Por lo tanto, no estamos diciendo nada que no sea nuevo, ¿no? De hecho, hasta Deepak Chopra, ¿no? Habla de la incertidumbre como el campo infinito de las oportunidades, de las posibilidades. Unas cosas que enseñamos en nuestro método de bioneuroemoción, que hablo un poco en el libro también, es que vivir en la incertidumbre es saber vivir en el aquí y en el ahora, en el presente. Y yo voy a parafrasear, ahora me viene a la memoria, Rafa Nadal. Sí. Rafa Nadal. Sí. Tiene muchos valores, obviamente, y uno que destacaría, que es realmente de conciencia y de unidad, o de vivir en la incertidumbre, o vivir en el aquí y el ahora, es que él tiene algo clavado en su mente, en su inconsciente, que es que lo único que es real en este momento del partido que estoy jugando es el punto que estoy jugando. Maravilloso. Claro. Esto a mí me pareció maravilloso, total, porque no hay otro. Eso lo entiende todo, dice, y perdía 2-0. Sí. Pero él dijo, yo lo único que puedo hacer es ganar el punto que estoy jugando ahora. No puedo hacer otra cosa. Y entonces él juega punto a punto. Eso es vivir en el aquí y en el ahora.
Y entonces una de las cosas que enseña el libro es a darte cuenta de que estamos atrapados en un tiempo pasado, sin darnos cuenta que lo estamos proyectando en nuestro presente y que lo estamos proyectando en nuestro futuro y nos vamos quejando. Entonces, cuando aparece una crisis, es como que una invitación a decirte, hey, campeón, ¿qué te parece si empezamos a pensar de otra manera? ¿No? Total. Entonces, el control no existe, es una ilusión, nadie puede controlar nada, pero sí que podemos controlar algo, que es ese instante. Total. Y los significados, el sentido que damos Exacto. a este instante. Además, la gente debería tener muy claro, que también lo explico en el libro, que es que cada instante de mi vida, en cada punto que estoy jugando, estoy creando la siguiente situación. Total. Y eso es clave. Y porque tú estabas hablando de un gran deportista, no sé si has seguido las crónicas deportivas en Colombia, pero el gran ciclista ¿Sí? Bernal, que ganó el Giro Sí. de Italia, hubo un accidente Muy grave. desastroso, graves, con 12 operaciones. Sí, yo no sé pienso. cuántas roturas. Roturas y casi se queda paralítico o algo Exactamente, así, ¿no? o perdió la vida, o sea, fue un momento dramático y me impresionó esta capacidad de él de vivir el aquí y la ahora, esta experiencia, o sea, con una serenidad. Este es el campeón, ¿verdad? Esto es lo que... Eso no es solamente el campeón que se gana el oro o la... No. Este es el campeón. ¿no? Y el campeón ese somos todos cada día, ¿no? Entonces, nosotros enseñamos, y explico aquí, que precisamente ante cualquier circunstancia de la vida tengo dos opciones de vivirla. O desde el victimismo, qué habré hecho, qué mala suerte, con lo bien que estaba, etcétera, etcétera, o desde la maestría. Por tanto, todo lo que nos saque de la comodidad nos hará crecer, ¿no? Y la comodidad es, por ejemplo, vivir en una relación que cada uno vive su vida y todo es apariencia, pero cuando llega un momento, como ha pasado en la crisis, que han tenido que vivir juntos, pues allí se han tenido que plantear muchas cosas. Y pienso que estás tocando algo muy importante, porque estamos diciendo que depende del sentido que yo doy a las cosas. Y eso en el fondo significa mucha agilidad, mucha flexibilidad, mucha adaptabilidad. Sí. Esto es como vivir la incertidumbre. Lo que nos pasa, pero a muchos, es que un cambio, algo que no esperábamos, una curva que no estaba diseñada para nosotros, se vuelve en un micro o en un medio trauma. Y a veces lo tomamos como algo fuerte o hasta definitivo. Y hasta desde el punto de vista neurológico, fisiológico, tenemos una cierta rigidez del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y entonces, voy allá porque lo que puede haber pasado a muchos también en esos 2 últimos años es que en lugar de flexibilizar aún más su sistema nervioso autónomo, lo poníamos más rígido. Entonces, ¿cómo? Porque tú dices, estás listo, ¿no? Entonces significa también que nos podemos entrenar, no solamente tomar la crisis, digamos, como una oportunidad de entrenamiento, sino que nos podemos preparar a vivir la crisis como una oportunidad de crecimiento. De hecho, ¿Cómo hacer eso con la flexibilidad? Bueno, a ver, yo no creo que haya un cómo, como tómate la pastilla azul, ¿no? Sí. Es una actitud frente a la vida, ¿eh? Es una actitud. Yo pierdo el primer set y pienso que he perdido. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta del poder mental que tenemos. Si vivimos desde la conciencia unidad, que es lo que enseñamos en Bien a la Emoción, o sea, dicho de otra manera, que somos un campo de energía que está conectado a un campo de energía. Ahora mismo, te lo estábamos hablando a micrófono cerrado, fíjate que bien que tú y yo estamos aquí físicamente, pero mucha gente nos está viendo en sus labs, en sus móviles, en sus televisores, donde sea, ¿no? Nosotros tenemos que pasar a energía. Y esa energía se tiene que aterrizar en otro sitio, ¿no? Por lo tanto, somos energía. Y esa energía está intrínsecamente ligada a mi forma de ver y observar el mundo. Por tanto, si quieres un cómo, es la actitud. La actitud con la que yo afronto cada circunstancia de mi vida. Incomodidad para todo el mundo. Pero hay 2 formas de hacer las cosas. O paralizarme y lamentarme y esperar que alguien resuelva mis problemas, o decidir tomar las riendas de tu vida y agudizar tu creatividad y tu ingenio, y qué es lo que voy a hacer o dejar de hacer, independientemente de que se me ayude o no se me ayude. Lo que está provocando una crisis es madurez. Hay que salirse de ese estado. Por ejemplo, hubo una noticia de que se cayó Facebook o Instagram o lo que sea durante unas horas y hubo jóvenes que se deprimieron, ¿no? Y yo digo,
Que descanso. No es lo que descanso, sino... O que puedo leer o hacer otra cosa. Yo les podría decir que mi primer teléfono pues debía tener hace 30 años, y era un armatoste, y cuando lo compré me dijeron, ¿para qué compras eso? Digo, bueno, porque viajo mucho y si me quedo parado, pues puedo llamar a alguien, tal y cual. Y parecía una locura, ¿no? Ahora todo el mundo va con el teléfono, ¿no? O sea, en definitiva, yo pienso que es una actitud frente a la vida, ¿no? O sea, y la actitud que está basada en que yo soy un campo de energía que está conectado a un campo de energía. ¿Ok? Y si entro en esa quietud mental, si aquieto mi alma, mi espíritu, y observo lo que hay, viene la creatividad, viene el ingenio. Si estoy en el lamento, en el ay pobre de mí, etcétera, etcétera, mi mente se queda como agarrotada y no salgo de ninguna historia, ¿no? En esencia es eso. Hasta fisiológicamente utilizamos partes distintas del cerebro. Correcto. Si estamos estresados, en el miedo, paralizados o calmos y creativos. Sí, bueno, de hecho hay estudios, creo que fue el doctor Davidson, que nos dice que si tú cambias la percepción de una situación y realmente la ves de otra manera, ¿no? Te sales del paradigma que estabas, en 2 horas provocas cambios neurológicos. Por lo tanto, nuestro cerebro se está reestructurando constantemente ante las circunstancias de nuestra vida, ¿no? De hecho, nosotros nos adaptamos rápidamente cuando ocurrió eso. Estábamos viajando constantemente, sí, hacíamos cosas por internet, pero cuando nos encontramos, ¿qué hicimos? A las 24 o 48 horas estaba haciendo un curso para la gente que realmente quisiera escuchar alguna cosa para comunicarnos, ¿no? Y pienso que fue un éxito brutal. Un éxito que tengo que decirlo porque la gente no lo sabe, nos costó $20.000 lanzarlo a la red. Total. Ahí está, porque las cosas hay que decirlas y el curso era gratuito. Claro, claro. Porque claro, el sistema cobró lo que estábamos haciendo. Total. Y creo que fueron $20.000 como poco, o sea, pero sentimos que teníamos que aportar algo al mundo. Y precisamente eso es lo importante, ¿no? O sea, ¿qué puedo aportar yo al mundo para que el mundo sea capaz de darse cuenta de que tiene una oportunidad diferente, ¿no? De hecho, esto me salta un poco que quería hablarlo un poquito más tarde, pero me das una gran oportunidad, porque si yo miro a mi círculo, sean ya los amigos, la familia, los clientes, y tú me preguntas quién vivió bien la pandemia y todas sus consecuencias, y quién se quedó en el sufrimiento, yo diría que una característica fue quien tenía un propósito superior, o sea, un deseo de contribuir. Exacto. Y quienes en el lugar estaban pegados a los planes del pasado y todavía estaban tratando de realizar el spreadsheet, el Excel que habían construido en otra época. Es lo que estábamos hablando antes, Sí, o sea, ¿no? estás viviendo en el pasado en un proyecto que la vida te lo ha cortado y eso sufren. Obviamente incómoda a todo el mundo. Absolutamente. Pero cuando hay una situación hay que demostrar que eres líder de tu vida y que en definitiva lamentarse no sirve de nada. De hecho, el lamento paraliza, la mente la paraliza totalmente. O sea, es que además no es capaz de encontrar soluciones. Por eso cuando realmente te encuentras con un problema, la mejor forma de solucionar el problema es olvidarse de los paradigmas viejos. Sí. Hay muchos ejercicios, ¿no? mentales que si sigues pensando como antes no lo vas a resolver, ¿no? De hecho es lo que se está primando ahora en las empresas, la mentalidad paradójica. De ahí fue una de las causas, un leitmotiv del libro que escribí. O sea, cómo una empresa funcionaba, cuáles eran los mejores directivos y eran aquellos que sabían que a través de la paradoja, o sea, de dos verdades, la paradoja quiere decir como una opinión contraria a lo establecido, ¿no? Como decía Aristóteles, creo que es muy probable que suceda lo improbable, ¿okay? Entonces, cuando la persona es capaz de asumir, atención que eso es clave, cuando yo soy capaz de asumir las dos polaridades, o sea, la que no me gusta y la que me gusta, las uno y comprendo que se están complementando, entonces creo una solución que está por encima de esas dos polaridades. Y eso es lo que realmente me motivó a escribir el libro. Y es maravilloso. Y me gustaría, tú en el libro hasta al comienzo das un glosario, das un diccionario que ayuda mucho a orientarse después en tu libro, pero eso me parece fundamental para hoy, porque como tú lo escribes en el libro, estamos en un mundo que es polarizado. Tanto. O sea, creamos un mundo polarizado, porque el mundo no está polarizado, es que lo creamos, ¿verdad?
La mentalidad paradójica es la posibilidad de trascender esta realidad. Entonces, me gustaría que profundizaras un poco, porque estamos de verdad en esta herida, ¿verdad? ¿Qué es la paradoja y por qué es tan bonita? Mira, la paradoja te invita a la integración. Lo decía hasta Jesús, que decía, no hagáis del hombre, no hagáis del varón hombre y lo femenino mujer. En definitiva venía a decir que si hacíamos como los integrábamos, entonces estaríamos en el reino de los cielos. Ken Wilber dice algo parecido. Y tantos otros autores nos enseñan que precisamente cuando yo soy capaz, Robert A. Johnson también lo dice en La sombra de tu inconsciente, ¿no? Cuando somos capaces de integrar esas dos polaridades, somos otras personas. De hecho, Carl Gustav Jung decía lo siguiente: prefiero ser un hombre completo antes que una persona buena. Lo cual te está diciendo que en el momento que yo me posiciono, estoy fuera de la paradoja. Total. En el momento que yo acepto donde estoy, pero acepto la parte que no me gusta, entonces las integro, y eso es lo que hace la paradoja, integrar los opuestos. Entonces, cuando yo soy capaz de comprender que la circunstancia que tengo delante, que me está incomodando, sea una relación interpersonal, sea en mi trabajo, sea lo que acaba de pasar ahora, y tiene que ver conmigo, entonces estoy trascendiendo la paradoja, y las grandes empresas buscan gente que sepan vivir en la crisis, no la rechazan, la integran, y entonces encuentran una solución que es muy superior a las polaridades. ¿Qué hace el mundo? El mundo en general piensa que si yo tengo un problema con A, tengo que eliminar A. Sí, total. Y, si la llaman paz, además. Claro, es que si elimino A, entonces me elimino a mí mismo. Es como querer eliminar una polaridad. Es como, yo hombre quiero eliminar a las mujeres, yo mujer quiero eliminar a los hombres. Y de hecho Enrique, yo pienso que estamos en el sentido, una parte del mundo está en una especie de trance, ¿no? Porque negativo. Porque yo lo que veo hoy en este mundo polar es mucho odio, pero no es el odio emoción solamente, es el odio como una explicación del mundo. ¿Sí? Que no permite absolutamente esta actitud que tú dices. Entonces, la capacidad de integrar, ¿qué otra explicación necesita? O sea, si el odio es una forma de explicar el mundo y termina eliminando el otro, esta actitud que tú dices de la paradoja, en lugar del odio, ¿qué es? ¿Cómo lo llamarías? Mira, de hecho, Ken Wilber dice que o Robin Johnson nos dice que cuando unimos los opuestos, descendemos del cielo a la tierra. ¿Ok? Fíjate qué frase más bonita, ¿eh? Descendemos del cielo a la tierra. Nosotros vivimos en un mundo polarizado, pero el mundo es el reflejo de cómo vivimos nuestro microuniverso. Si yo no estoy en paz contigo, si estoy enfadado contigo, me llevo mal, y sigo echándote las culpas a ti por todo lo que me está ocurriendo, estoy creando una separación. Y el mundo que vivimos es el reflejo de lo que estamos viendo. De hecho, es la paradoja del observador. El observador, al final, sabe una cosa, que la actitud con que observe cada circunstancia afectará a la circunstancia. Y la circunstancia, a su vez, me afectará a mí como observador. Por lo tanto, cuando yo soy consciente de eso, me cuido mucho de hacer juicios, me cuido mucho de culpar a nadie, me cuido mucho de jugar al victimismo, y eso que enseñamos en Bieneuroemoción. La maestría está en decir, ¿para qué vivo esa experiencia? Y entonces aprendo de esa situación que estoy viviendo, ¿no? Porque si vivimos desde que somos un campo de conciencia, bueno, de hecho Max Planck lo decía, la energía que sostiene todo es una matriz inteligente, ¿no? Por lo tanto, esa matriz, lo único, entre comillas, que hace es mostrarnos el mundo que nosotros estamos dispuestos a ver. Atención a esto, ¿eh? Vemos el mundo que queremos ver. Por eso nosotros trabajamos ese punto tan importante. Cuando yo realmente me estoy dando cuenta de que aquello que tú me molesta, que mi percepción de ti me molesta, para que me moleste tiene que estar en mi inconsciente, y tengo que tener una información en mi inconsciente que se revela contra lo que estoy viendo. De hecho, Anthony de Melo lo decía muy claramente. Dice, si tú te enfadas con alguien, aunque este alguien haya provocado la situación, tu reacción emocional tiene que ver contigo, ¿no? Oye, eso que parece una tontería, ya dejamos de jugar al juego de la culpabilidad. ¿Para qué yo estoy viviendo esa experiencia? ¿Para qué yo estoy viviendo el mundo que estoy viviendo?
¿Para qué estoy viendo un mundo donde nacionalismos, razas, religiones, etcétera, etcétera, que siempre yo soy el mejor, yo soy los escogidos de Dios, los blancos son mejor que los negros son, no, yo qué sé, todo lo que estamos. Es un reflejo de nuestra mente dividida, ¿no? Sí. Entonces la clave está aquí. Y si me permites, escuchando, se me viene a la mente una experiencia personal que he hecho. Tú sabes que yo he estado muy en los temas de construcción de la paz, de resolución de conflictos. Sí, lo sé. Y hace 2 años hicimos un experimento en Colombia muy bonito donde líderes que fueron de la guerrilla, de los paramilitares, sus víctimas, empresarios, artistas, estuvimos juntos 3 días. Me encantó esa anécdota. Y te la había contado. Y el último día hubo como un círculo y las personas contaban como su experiencia que fueron esos 3 días. Y yo escuchando dije, esta gente ya ha encontrado el camino, o sea, esta gente ya se está integrando. Claro. Este momento ya no tiene esta polaridad que divide. Exacto. Entonces yo dije, pero no todo el mundo está acá. Entonces, ¿quién no vino? ¿Quién no está acá? Y yo tomé por mí mismo el compromiso de ir a buscarme y volverme amigo para poderlos entender de los que habían no aceptado por razones ideológicas, políticas, o sea, la invitación a estar allá. Sí. Y para mí fue un cambio così profundo porque yo me di cuenta que yo en todos los años de trabajo en eso no lo había buscado. O sea, en el fondo yo me había relacionado con historias muy distintas, pero que más o menos iban al mismo camino. Claro. Y fue una experiencia de escuchar el sistema, o sea, de verdad todo sin excluir, que me cambió a mí. No pienso que cambió a nadie de las personas. Lo explicaste en Monterrey, los 4 niveles de escucha. Que es la escucha generativa, es eso, ¿no? También que aquí nosotros le llamamos la atención flotante, ¿no? Que es estar escuchando a alguien como con una inocencia, ¿no? Total. Entonces cuando escuchas a alguien sin mantener la mente tranquila, sin opinar, lo estás escuchando con el alma, la persona se siente escuchada. Total. Y entonces cuando le dices cualquier cosa te la acepta. Sí. Porque se siente respetada. Sí. Mientras que el diálogo que hay hoy en día es, tú hablas con tus razonamientos, yo estoy pensando qué razonamientos tengo que hacer yo para ir contra tus razonamientos, y si soy capaz de ponerme en tu piel, pues ya es mucho, ¿no? Y además cuando tú escuchas a esta persona, escuchas todo un sistema, pero no es que te olvides de las otras voces que has escuchado. Exacto. Y cuando le hablas porque tienes presente también todas las otras historias que has escuchado, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo, el sistema no habla con una voz, no. El sistema habla de manera cacofónica, hay que escucharlo todo. Y cuando realmente estamos en esa actitud, que es lo que hablaba antes, y como estamos conectados a un campo de conciencia, te vienen soluciones. Sí, exactamente. Claro, hay la historia de Kalashnikov, que hizo ese fusil de asalto que se han vendido millones y millones, todavía se deben estar vendiendo, ¿no? Y él no era ni ingeniero ni nada por el estilo. Y lo único que le motivó en su vida es que se ve que se encasquillaba y por tanto el soldado moría, ¿no? Y entonces el tío ideó eso, entonces la pregunta fue, eso decía, creo que David Kers decía, oye, ¿de dónde vienen esas ideas? Pues vienen de la fuente, vienen de ese campo de conciencia. O sea, yo estoy convencidísimo de que Internet es una burda copia de cómo funciona la conciencia universal. Estamos separados, pero estamos todos unidos. Eso no hay duda. Sí. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, creo que estamos copiándonos a nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde está Internet, no? Sí. Que está lleno de ondas todo eso, ¿no? Total. Pero para que se aterricen esas ondas se necesita un observador. Sí. Hay que conectarse. Sí. Cuando tú recibes un mensaje en tu celular, es ondas. Cuando clicas, aterrizas una información. Pues la información que te aterrizará en tu celular, en tu ordenador central, que es el cerebro, depende de tu conciencia. Sí. Y es allá que voy a eso, así también que se centra un poco en la bioneuroemoción, porque quiero como profundizar este tema. Pero lo que tú acabas de decir es muy importante porque el observador tiene un mapa mental, o sea, tiene un punto de vista. El problema de nosotros es que lo confundimos con el punto de vista, pensamos que esa es la realidad. Pero entonces me parece que para adquirir esta actitud de la cual tú hablas, no es solamente suficiente enriquecer este mapa mental, sino que hay que transformarlo. Y tanto. ¿Sí? Es clave. De hecho, cuéntame un poco cómo la bioneuroemoción, me preguntan qué es la bioneuroemoción, digo, es un método que enseña a desarrollar
la conciencia de unidad. No, a desarrollar, o sea, que tú formas parte de la conciencia de unidad, ¿no? Y el primer paso es darte cuenta de que la causa de todo lo que te ocurre no está fuera. La causa de todo lo que te ocurre está en ti. Sí. Por tanto, si la causa de todo lo que ocurre está en ti, tú puedes tomar soluciones. Sí. Si tú esperas que la causa de lo que ocurre está afuera, tú no vas a esperar a que fuera cambie, que eso es lo que realmente importa. Cuando tú asumes que hay esa conciencia de unidad y comprendes que somos energía y somos información y que todo lo que nos rodea tiene que ver con nosotros, yo siempre les digo a la gente que no necesito que me cuenten nada, sino que me digan cuál es el universo que les rodea. Entonces, cuando comprendemos que yo estoy donde debo de estar, yo puedo aprender de cada experiencia. Pero la clave es, yo tengo la capacidad de decidir mi vida, ¿no? Y el problema que veo afuera, el conflicto que veo afuera, realmente la solución está en mí. Por eso la bioneuroemoción desarrolla la mentalidad paradójica, básicamente en la paradoja orden-desorden. Y te lo voy a explicar. Cuando una persona está en un conflicto, en una crisis, tiene un desorden en su psique. ¿Ok? Y por lo tanto busca poner orden en su psique. Pero tiene que comprender que si pone orden en su psique, va a crear desorden a su alrededor. Tú nunca puedes crear un nuevo orden sin crear un desorden. Tú nunca puedes dar una solución a una crisis sin crear más crisis o más diversidad, ¿no? Por lo tanto, fíjate bien, viene una persona con su conflicto, con una crisis, con un desorden, si no, es que le llamaremos conflicto. Y lo primero que les digo es, cuando pongas orden en tu mente, en tu psique, vas a crear desorden a tu alrededor, que quede claro. Y esto es lo que les paraliza. De hecho, la trampa es, quieren cambiar, y muchas veces quieren cambiar para cambiar como a ellos les gustaría a los demás. Y esto no funciona así. Entonces, eso básicamente es lo que enseña. Y de eso se deriva saber vivir en la indeterminación, saber que siempre estás donde debes de estar, y comprender que tú siempre te estás proyectando y que esa proyección está condicionada a la información inconsciente que tú tienes y que nosotros aprovechamos esa proyección para hacer una inversión de proyección o inversión de pensamiento para decir, esto que está allí, que me gusta o me disgusta, tiene que ver conmigo. Y entonces encontramos la fuente de las creencias donde están en nuestro inconsciente, y cuando las sacamos a luz y las aceptamos, entonces hemos trascendido la paradoja. Y entonces la persona se libera emocionalmente y toma decisiones con plena libertad, libre de culpa, libre de victimismos, y sabiendo que en definitiva que a la única persona que tiene que respetar profundamente es a uno mismo, y que la mejor forma de respetar a los demás es siendo coherente contigo mismo. Y eso implica también aceptar la crisis, o sea, aceptar la incomodidad, aceptar el conflicto, porque pienso que somos condicionados en lugar a todo lo que nos estorba, a todo lo que nos hace procura dolor, es no aprovechar del conflicto, o sea, no verlo como un regalo. Yo soy quien soy, si es que soy alguna cosa. Yo soy quien soy, o he llegado donde estoy, gracias a los conflictos y a las crisis. Sin más. Es que sin más, o sea, de hecho, cuando en mi vida está como que está muy repitiéndose mucho, ya casi que estoy esperando a ver qué ocurre para hacer un cambio, ¿no? Si coges mi vida, yo he pasado otro día de una conferencia del sufrimiento, del dolor y el sufrimiento, ¿no? Cómo trascenderlo, etcétera, etcétera. Y realmente decía, el dolor es inevitable, la circunstancia conflictiva es inevitable, pero el sufrimiento siempre es una opción. Claro. Y tú decides cómo vivir aquella experiencia. Cuando alguien tiene una crisis matrimonial, obviamente es dolorosa, pero vivir en el victimismo y en el pobre de mí no te va a abrir a conocer otras personas y otras realidades. Claro. Entonces la gente no entiende cómo está siempre repitiendo las mismas historias, cambia de personajes, pero lo único que cambia es el nombre del personaje y repite la misma historia. Por lo tanto, esta es la clave. O sea, para que yo decida eliminar una parte, pero me vuelvo a encontrar con esa misma parte con otro nombre, quien es el responsable soy yo. Por lo tanto, tengo que empezar a cambiar eso. Eso necesita mucho coraje, ¿no? Más que coraje, sabiduría. O sea,
sabiduría no de ser muy inteligente, sino darte cuenta, cuando tú sientes que toda tu realidad tiene que ver contigo, y que obviamente nuestra realidad también está conformada por una realidad superior, obviamente, que nos afecta a todos, pero no todo el mundo le afecta las mismas circunstancias de la misma manera. Yo he visto serie de historias de gente que han vivido en países muy pobres, en circunstancias, por ejemplo, el niño, hay una película que se llama El niño que dominó el viento, ¿no? Y que hizo, y yo he visto personas con nada, y sé de historias de personas que no tienen ninguna posibilidad y en cambio ser inmensamente creativas, ¿no? Y yo le diría a todo el mundo que pusiera una crisis en su vida y que cuando tuviera una crisis aquietara su mente, aquietara su alma y se hiciera la siguiente reflexión. Esto que viene, eso que está sucediendo, hay muchas formas de verlo y de interpretarlo. Y yo tengo el poder de decidir cómo lo quiero vivir. Nosotros en Bioneuroemoción trabajamos mucho, obviamente, las relaciones interpersonales, que son, y básicamente la pareja, que es la gran maestría, ¿no? Pero al final, cuando realmente entiendes que estás frente a ti mismo, que nos complementamos y que, por ejemplo, a mi mujer le encanta hablar por teléfono y a mí no. y cuando hay que gestionar algo, ella coge el teléfono, ¿no? Y te das cuenta, o yo hago cosas que a ella le es más incómodo y entonces como te das cuenta de que al final, y cuando chocamos, porque nosotros tenemos nuestros caracteres muy fuertes, entonces nos miramos y dijimos, ¿qué tenemos que integrar tú y yo aquí, ¿no? Entonces, solamente haciendo esa reflexión, nos damos cuenta de muchas cosas y trascendemos una relación. Y yo siempre digo a la gente, las relaciones empiezan y terminan. Claro. Y no porque una relación termine en poco tiempo es mala y que dure 20 años es buena, ¿no? Claro. Al final, cada relación es una oportunidad para conocerse a uno mismo, pero las relaciones tienen que, si se terminan, tienen que terminarse con la tranquilidad de qué he aprendido yo de esa experiencia para que yo pueda ser mejor. Eso es realmente lo que enseñamos, ¿no? Entonces, cuando realmente te das cuenta de que estás en una relación, que esa relación la has escogido tú, que muchas veces la has escogido inconscientemente, y luego cuando te das cuenta de que hay cosas, ¿cómo es posible que yo me ocurra esto y esa persona me haga lo otro, ¿no? Y te das cuenta que estás repitiendo historias de tus ancestros. Y dices, ¿para qué estoy repitiendo las historias? Digo, pues para trascenderlas. Alguien tiene que trascender esa información, ¿no? Y eso, cuando lo haces y lo ves, te lleva a un estado de equilibrio emocional y de paz interior. Eso no quiere decir que no te enfades, pero no te posiciones. O sea, te enfadas, pero no quieres tener razón. No sé si me estoy explicando. Sí. Te enfadas, pero no quieres tener razón. Sí. Porque la razón, en definitiva, es una posición a ultranza. Si tú tienes tu razón, yo tengo mi razón, siempre estaremos peleándonos por la razón, ¿no? Sí. Pero si yo digo, a ver, ¿qué no me gusta de su razón? Para que yo me ponga a defender mi razón, entonces estoy trascendiendo la paradoja. Porque en ese sentido también, tú te enfadas, pero es un evento, o sea, claro. Es información que utilizas, claro. Es una oportunidad para decir, interesante que me acabo de enfadar, no se vuelve en una identidad, exacto. O no se vuelve en un estado emocional perpetuo. Exacto. Oye, hay gente que es capaz de vivir enfadada años, ¿no? Y décadas. Bueno, de hecho, tener dolor es una cosa, tener resentimiento, como siempre me has oído decir alguna vez, es como tomarse un vaso de veneno y esperar que se muera el otro, ¿no? Claro, si tú almacenas resentimiento, este resentimiento te va a hacer daño a ti. Total. Por lo tanto, yo siempre digo que la gente que acoja las circunstancias adversas de la vida, que considere adversas, ¿ok? Y seguro que aprenderá muchísimo. Yo repito, he vivido muchas experiencias adversas, he vivido diferentes crisis y de quedarme sin nada y casi ni dónde ir a dormir. Y hasta que un día comprendí que lo mejor que puedo hacer yo mismo es ser fiel a mí mismo, dar de lo mejor de mí mismo en cada situación, aceptar lo que la gente piense o deje de pensar de mí y sobre todo te hace crecer más la crítica que no los halagos. Los halagos te adormecen, la crítica te enseña, de hecho las críticas que yo he podido recibir las he utilizado como fuerza para crecer. Te hacen casi un favor. Me han hecho un favor, ¿no? De hecho, es porque si siempre estás en la alabanza, no creces. Sí, total. Entonces, en la crítica pues cambia tu discurso,
aprendes a ser menos tajante, más flexible, más tolerante, sabes ponerte en la posición del otro. En definitiva, es una maestría, las dificultades son una maestría. Estoy seguro que entre quienes nos están mirando en este momento hay gente que es triste, hay gente que puede sentirse frustrada, enfadada, puede ser que tiene un duelo. Bienvenido sea. ¿Qué le dirías a estas personas para que utilicen esta emoción, o sea, que la vuelvan consciente, la utilicen como información? La tristeza es una emoción que hay que saber utilizar, ¿eh? Y te lo digo yo porque he pasado... De hecho, mi acupuntor, que me visita, se me dice, tienes una tristeza en tu interior que te está como... que se nota, él lo nota en sus pulsos, tienes como una tristeza interior. Y me he hecho consciente de por qué. Veo el mundo, como veo, y me produce tristeza ver el sufrimiento que vive la gente por no aceptar las circunstancias de su vida y proyectar su ira, su rabia, su cólera a los otros, como ver cómo la gente habla mal de los demás. Es una tristeza, como te diría yo, una tristeza que me ha llevado a la reflexión. ¿Ok? Gracias a esta tristeza, la tristeza siempre es una invitación a entrar en ti, a reflexionar, ¿ok? A buscar la causa en ti. Entonces, me he dado cuenta de que lo que yo estoy haciendo también lo hacía con estrés. O sea, quiero aportar como ideas nuevas o formas de ver la vida para que la gente sea más feliz. Pero, como diría Alan Kardec, que es otra paradoja, dice, hay que ser muy valiente para querer cambiar el mundo y también serlo para saber que no vas a cambiarlo. Sí. Entonces, eso a mí me ha llevado a darme cuenta de que yo el mundo, obviamente, no lo puedo cambiar, que solamente puedo cambiar mi forma de verlo, sí. Y entonces yo he utilizado esa tristeza para dar un mensaje, como ahora mismo, libre, y quien lo quiera coger, quien lo coja, y quien no lo quiera coger, que no lo coja, ¿no? Y entonces la tristeza es una emoción que realmente te hace reflexionar y pensar. ¿Y te parece que cuando haces eso con la tristeza, esta tristeza se transforma en una otra emoción que es esperanza, optimismo o otra cosa? No, se transforma en impulso. Impulso, ok. A mí me transforma en impulso, en motivación. No se transforma en alegría. Sí. La alegría es otra emoción. Sí. La alegría es una emoción que me ayuda a compartir con los demás. Sí, que luego yo esté aquí con alegría, perfecto. ¿Ok? Pero no, la tristeza para mí me ha sido un gran motor. O sea, cuando te encuentras con un estado de tristeza y lo observas y te das cuenta qué es lo que te produce tristeza, entonces ya sabes que no puedes cambiar tu entorno. Entonces es como que te das cuenta del poder que tú tienes para poder cambiar tu vida y que ese cambio en tu vida puede inspirar a los demás. Yo pienso que un líder es una persona que inspira a los demás. Que no quiere seguidores, sino que está haciendo maestros o líderes, ¿no? O sea, si nosotros lo que estamos aquí estamos inspirando a las personas, sí. Ya hemos hecho nuestro cometido, ¿eh? Sí, sí. Inspiración. Yo soy incapaz de decir a la gente lo que tiene que hacer con su vida. Bastante trabajo tengo que yo para aprender a saber lo que tengo que hacer con la vida. Y no queremos esta responsabilidad, sí, además. Sí. O sea, pero si ellos que nos están viendo, oye, pues empiezan a asumir que al final ellos tienen el poder de decidir cómo vivir cada experiencia, aceptando, como diría David R. Hawkins, el dejar ir. Me siento triste, ¿vale? Es una emoción que habla de mí, de lo que estoy percibiendo. Claro, a mí me gustaría un mundo donde hubiese más hermandad y no hubiese esos engaños. ¿Cómo? ¿Y a quién no? Pero me pregunto, ¿y yo cómo me engaño? ¿Soy realmente quien quiero ser? ¿Me entiendes? ¿Cómo me relaciono con mi pareja, con mi familia? ¿Digo sí cuando quiero decir sí? ¿Digo no cuando quiero decir no? ¿Hago cosas esperando que no se enfaden? Por tanto, si en mi universo particular no estoy siendo realmente coherente, no estoy mostrándome como quiero mostrarme, entonces ¿cómo quieres que sea el mundo? Pues es eso, el mundo, fíjate bien, todo el mundo se pone caretas, todo el mundo se pone historias, todo el mundo se esconde, pero al final no nos podemos esconder, ¿eh? Entonces, aceptando esta tristeza, esta también se trasciende, se transforma en otra cosa. O sea, no se queda en el sufrimiento. No se queda en el sufrimiento. Eso quiero decir. Eso ¿verdad? Es lo que estaba explicando antes. O sea, yo acepto mi dolor, sí. Obviamente. Porque yo sé que hay gente que lo ha pasado. Es el primer paso. Yo tengo empatía con el dolor, ¿no? Pero lamentándome no voy a solucionar nada. Total.
Y me produce tristeza, obviamente, pero quedándome en la tristeza tampoco voy a solucionar nada. Entonces, cuando acoges esa emoción, que no se puede llamar negativa, ¿eh? Porque todas las emociones son impulsos. Total. Emoción viene de mover, Sí, es mover, sí. o sea, cualquier emoción te hará mover. Sí. O sea, por ejemplo, tú y yo estamos aquí y nos ha movido una emoción. Sí. Compartir y llevar, no sé, otras formas de ver y entender la vida a las personas, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas, y estoy seguro porque te conozco, que tenemos tú y yo aquí es compartir. Sí. No queremos convencer a nadie de nada, ni muchísimo menos. absoluto. Es más, yo siempre digo una cosa, que no me crean, Total. ya que lo experimenten, Sí. que decidan, en vez de culpar al otro, de enseñar al otro, pensar, vamos a ver, si yo he vivido esa experiencia, ¿qué me está enseñando esa experiencia? Y entonces es cuando realmente crecemos, cuando trascendemos la paradoja. Y esa es en realidad la agilidad emocional de la cual se habla mucho. que es ¿no? sí, No sí. es pasar de la tristeza a la alegría, es vivirla. No, vivir la tristeza. Y- O sea, que no, es que la gente dice, exactamente. si estoy triste voy a hacer algo para estar alegre. Sí, sí, ¿Y no, qué no. hace la gente? Pues no sé, se emborracha, se droga Total, y huye, ¿no? Y luego tiene un resacón de mucho cuidado, ¿no? Está triste del resacón que tiene. Dos veces más. Dos veces más, ¿no? O sea, se Sí. trata de... yo tengo un deseo, un odio contra alguien, una rabia contra una situación. Vale. La cojo, la observo y me digo, a ver, ¿qué me ha molestado Total. de esto que estoy viendo? Total. ¿Ok? Automáticamente, solamente hacer esto, observar, y entonces hacer el siguiente paso, no hacer juicios. Esto me molesta, no voy a hacer ningún juicio de eso. ¿Ok? Tú puedes decidir cómo vivir esa situación. Pero lo que no vas a hacer es condenar esa situación, sino vas a aprender de esa experiencia. Y eso es la mentalidad paradójica. Eso es lo que estamos hablando. Hay algo que me molesta y no lo rechazo. Aprendo de ello. Mi pareja me ha engañado. Bien. ¿Qué hacemos con eso? Puede hacer dos cosas. Echarle la culpa a él o hacer una impresión de pensamiento, decir, yo he escogido esa pareja, ¿en qué me estoy engañando yo? Mi pareja me ha mentido, ¿en qué me estoy mintiendo yo? ¿Qué mentiras estoy haciendo? ¿Realmente estoy siendo quien quiero ser en relación a mi pareja? ¿Para qué mi pareja no está conmigo? ¿O me ha ido? O sea, pero ya estoy bien. ¿Qué me ha molestado? ¿Que tengo dolor? ¿Que tengo rabia? Bien. ¿Que estoy triste? Perfecto. Pero en el momento que dejes de proyectar la culpa al otro y que comprendas que allí tienes un espejo que está reflejando también partes de ti mismo y de ti misma, y que además tú eres una información que has heredado de tus ancestros, que se complementa con otra persona que también te darás cuenta, pues no sé, ahora me lo voy a inventar, que está repitiendo la historia de tu madre o la historia de tu padre, o que tu padre era un mujeriego, ¿no? Y te has buscado un hombre que no te deja ni vivir, que todo el día está pendiente de ti, ¿no? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso, entonces decides libremente. Decides con paz interior y al final, como diría un curso de milagros, bendices a tu hermano porque gracias a él te ha permitido conocerte a ti mismo. Esa es la clave de la bioneuroemoción. Y vivir así es muy bonito. Bueno, eso es un hábito, ¿eh? Sí, sí, es un hábito. La gente me pregunta, bueno, en una palabra la bioneuroemoción. Es un hábito. Es una forma de ver y entender la vida. Es darte cuenta de que tú no estás viendo las cosas como son, sino como tú eres. Darte cuenta de que las cosas que ves siempre estás interpretando. Y cuando tú eres capaz de darte cuenta de que haces cosas en función de cómo las veías antes, si cambias tu interpretación vas a hacer cosas que nunca pensabas que harías. Total, total. Y esta es la clave. O sea, cuando te das cuenta de eso, eso es poder. Sí. Eso es lo que enseño, eso es salirte de la crisis. Sí. Por lo tanto, cuando tú haces esa actitud, digo, vamos a ver, yo como observador pienso y como observador tomo unas acciones, tomo unas decisiones y obtengo unos resultados. Si no me gustan los resultados, tengo que cambiar mi forma de ver la situación. Total, total. Y eso es trascender el paradigma, eso es vivir en la paradoja. Yo estoy ante un problema, integro el problema. ¿Qué me enseña el problema? Y entonces es cuando aparece la creatividad, el ingenio, soluciones inesperadas. Es lo más bonito que hay, encontrar una solución que ni tan siquiera la habías pensado. Describimos un poco porque pienso que el viaje de la bioneuroemoción es casi que el viaje del héroe, ¿no? Es el viaje del héroe. Es una transformación. Sí. ¿A
quienes no conocen como el proceso, el método, la experiencia que se hace, ¿cómo llega uno y cuál es, digamos, el camino que hace? Bueno, de hecho, tenemos un curso que vendría a ser como la guinda de nuestro pastel, ¿no? Que es el diplomado en bioneuroemoción, que son 10 meses, porque nos dimos cuenta que en esos 10 meses es como un lapso de tiempo que te permite hacer, es un viaje del héroe, donde el héroe se encuentra ante una crisis que le incomoda, donde se le enseña que la solución no está fuera, ni la debe de esperar, que el cambio no está fuera, que tienes que empezar a adaptarte a la nueva situación, que tendrás que entrar en una cueva profunda en tu inconsciente y darte cuenta de que hay unas creencias, unos valores que se están inculcados, que se proyectan fuera, etcétera, etcétera. Vas a tener que luchar contra tus dragones. Muchas veces el dragón es papá y mamá y entenderás que esos dragones no son malos, sino que ellos también tienen sus propios dragones. Entonces empiezas entrando en un estado de paz interior. Entonces coges tu vida, tus pequeñas partes de conflictos de tu vida y los vas viendo de esta manera. Empezamos a enseñar a invertir esa proyección, a invertir el pensamiento, a buscar, aunque no encontremos la solución, pero el simple hecho de cuestionar tus verdades, y dejar de pensar que tú tienes razón, bueno, tienes tu razón, como el otro tiene sus razones, eso te lleva a un estado de equilibrio emocional. Es un proceso que enseñamos, que al final, yo siempre digo que si algún día alguien quiere acompañar a alguien, primero tienes que acompañarse a él mismo. O sea, tú no puedes ir a ningún sitio que no hayas ido tú, ¿no? Entonces, claro, es un proceso de transformación que no se termina nunca, ¿eh? La gente dice, y eso, mira, yo llevo muchos años en eso, y en eso no se termina nunca, porque al final, y eso es la conciencia unidad, ¿no? Al final te das cuenta de que el poder está en ti, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos enseñando, ¿no? Que es un proceso donde hay unas resistencias, unas incomodidades, siempre... Mira, hay una frase de Carl Gustav Jung, que la voy a parafrasear, que vendría a resumir lo que estamos explicando. Carl Gustav Jung dice, si tú estás viendo situaciones o relaciones que te incomodan, que les estás entregando tu poder, y eso te dura más de un año, dice, cuestiónate las historias que te mantienen en ella. Eso es lo que enseñamos, ¿no? Básicamente dice, si tú estás en una situación que le estás dando el poder, y llevas más de un año y la cosa sigue allí, empieza a cuestionarte las historias que te estás contando en relación a esto. De hecho, la gente tiene que comprender una cosa cuando viene la bioneuroemoción, que todos mentimos. Y el primero que mentimos somos nosotros mismos. Entonces nos contamos historias para mantener escondido la historia oculta, aquello que realmente no quiero... lo que se llaman las justificaciones, el para qué yo estoy manteniendo una relación tóxica, tal y cual, entonces hay unas justificaciones, etcétera, etcétera. Y eso realmente es el trabajo que hacemos en bioneuroemoción. O sea, llevar a la gente a darse cuenta de que sus historias son mentiras. Leí una frase una vez en Montevideo que decía, en una biblioteca creo que era, que decía, la verdad es la madre de todas las mentiras. O sea, mi verdad es la madre de todas las mentiras. La historia que yo me cuento es mentira. Cuando tú eres capaz de sentarte aquí, cuando entramos en tu conflicto y cuando yo soy capaz de decirte tu verdad, es mentira. Porque si fuese verdad, no estarías aquí consultándome. Ya habrías tomado una decisión. Sí. Y entonces te das cuenta, cuando haces eso, dices, entonces, ¿y ahora qué hago? Mi pregunta es, con lo que has comprendido, ¿qué haces? ¿Y cuándo empiezo? Con lo que has visto, ¿cuándo decides empezar? Entonces, la bioneuroemoción nunca te dirá lo que tienes que hacer. Te cambiará tu percepción, tu forma de ver y entender la vida. Y tú tomas tu decisión, que en definitiva esto es lo que hay. ¿Y sabes por qué la gente pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Porque seguimos en esa mentalidad infantil. Si yo te pregunto qué tengo que hacer y tú me dices lo que tengo que hacer y no me sale bien, no tomo responsabilidad. No tomo ninguna responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo imaginar que alguien llega porque con deseo de transformarse y no sabe que el camino, que el trabajo es profundo, que el trabajo es duro. Y entonces después uno se encuentra consigo mismo y puedo imaginar que a veces es duro y hay resistencia, ¿verdad? Es duro porque admitirlo a sí mismo, a los otros. ¿Cómo acompañan las personas en estos momentos? Porque puede ser la diferencia entre seguir el camino y transformarse y volver atrás, ¿verdad? Aceptar tu sombra es libertad. Por eso Jung decía, prefiero ser una persona completa que una persona buena. Tú fíjate en un detalle. Cuando vemos los periódicos o las noticias va lleno de el señor tal resulta que tenía una vida oculta, tal igual. Todo el mundo tiene vidas ocultas. Sí, total.
¿Estamos? Sí. Y la vida oculta la tenemos porque vivimos en una sociedad que dice, eso está bien, eso está mal. Pero claro, cuando yo hago esa división, estoy perdido. Estoy en el infierno. Si alguien me pregunta dónde está el infierno, digo, no lo busques, estamos en él. Cuando tú decides, eso está bien y eso está mal, en cosas tan triviales, no, eso está mal. Bueno, eso que está mal o que está prohibido, en el momento que se prohíbe algo, automáticamente, ¿dónde crees que va eso? A tu sombra. Y la sombra, tarde o temprano, se va a manifestar. Hay una película maravillosa española que es Un monstruo viene a verme, que es una película maravillosa de cómo realmente la sombra se acaba manifestando, ¿no? Claro, yo cuando estoy viviendo una situación, estoy sosteniendo una situación y me muestro de una manera, pero en el fondo quisiera mostrarme de otra, tarde o temprano esa sombra se va a manifestar. Y la sombra se manifiesta, pues, de una forma abrupta, no avisa, ¡boom!, se manifiesta, ¿no? Entonces, claro, al final la gente saca su sombra. ¿Y dónde la saca? Pues por la noche. ¿Dónde va a salir si no? Entonces la gente durante el día puede estar muy normal y por la noche lo puedes ver emborrachándose o yo qué sé, haciendo mil cosas, tal y cual, ¿no? O sea, esto es muy importante. Si me permites, yo me acuerdo, yo he hecho mucho trabajo entre miembros de los paramilitares en Colombia y me recuerdo que en dado momento había este paramilitar que me contaba de manera muy gráfica las torturas, la sociedad, y yo desde un piedestal moral más alto decía, o sea... Eso yo no lo haría. Hasta que en dado momento logré, fue un regalo, me identifiqué con él, o sea, entendí su historia y entendí que yo tenía la misma capacidad. La misma. Y para mí eso fue una luz, o sea, una aceptación de mí mismo, de la historia. Yo te diría que desde el momento no he sido capaz de juicios morales. Mira, porque hubiera sido... Voy a ponerte un ejemplo y lo voy a poner con mucho cariño, o sea, pero lo voy a poner como relevante que es. Tú coges la Iglesia Católica. Sí. Sí. ¿Es que me entiendes? Sí. Yo soy incapaz de enjuiciar lo que está haciendo la Iglesia Católica, ni muchísimo menos. Entonces, lo pongo como ejemplo. De hecho, hay un libro que se llama Sodoma, que se ha escrito gracias al Papa que tenemos, al Papa Jorge Bergoglio, y para demostrar el lado oscuro de la Iglesia. ¿Me entiendes? Porque en todas partes, la famosa frase, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Cuando realmente aceptas que hay una parte oscura en ti, entonces cuando hacemos descender el cielo en la tierra. Mientras estemos divididos, estamos en el infierno. Entonces viviremos mostrando lo dice un curso de milagros, mostrando una cara inocente al mundo, y una cara de yo a ti no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, mira, una de las cosas que se manifiesta, la sombra, por si alguien me lo pregunta, es en la crítica. Total. Cuando alguien se encuentre criticando a alguien, que sepa que es su sombra. Sí. Y la gente justifica sus críticas. Mira, suerte que he estado inspirado y te lo he puesto de una forma fácil, la crítica. La sombra se manifiesta en los chistes, en la ironía, en la crítica. Los chismes, sí. Los chismes, el parloteo, ¿me entiendes? Aquí se manifiesta nuestra sombra. Claro. Y eso es importante tenerlo en cuenta, no pasa nada, ¿no? Pero cuando lo observas y te das cuenta de que ves una cosa y vas a lanzar una crítica, dices, esto es mío. Total. Esto es lo que realmente te lleva a la paz interior. Por eso el sabio no habla. Claro. El sabio, cuando hablo del sabio, el sabio no habla. Claro. Estoy preparando una conferencia sobre la maestría del sabio y siento que es una conferencia que tengo que dar al mundo. La voy a dar el día 19. Es una conferencia que tengo que dar al mundo porque he llegado a un punto de darme cuenta de que a veces no entendía por qué el sabio no hablaba. Pues claro, es que cuando hablas, entonces asumes esta parte, esa crítica, pero la asumes como tú eres el hacedor y por lo tanto tú la puedes transformar y tiene que ver contigo, ¿no? Y eso es un proceso. Es un proceso que pienso que no se termina nunca, yo no le veo final. ¿Y cuál dirías el diferencial de la metodología de la bioneuroemoción comparado con otros procesos? ¿Cuál dirías? Yo pienso que la base es la conciencia de unidad, o sea, que tú tengas cualquier relación, cualquier circunstancia en tu vida y realmente te des cuenta que el otro es tu espejo.
y que ya no señalas al otro, sino que gracias al otro te conoces a ti mismo, esto, que parece tan simple, es quizás lo más duro que exista. Aplicar constantemente en tu vida la inversión de pensamiento. Por ejemplo, habrá gente que nos estará escuchando y habrá gente que no le gustará, lo cual me parecerá perfecto. Pero quédate con eso, ¿qué no te gusta? Porque para que algo no te guste, tiene que estar condenado en ti. Vemos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Para poder ver el pecado en alguien, para ver algo y decir esto es un pecado, antes lo tienes que ver condenado tú en ti mismo. Cuando empiezas, y eso pienso que es el diferencial de lo que hay en el mundo. Yo pienso que la bioneuroemoción tiene este punto de decir, yo vivo en un mundo rodeado de espejos, yo soy información, estoy resonando, lo que hay en mi vida lo atraigo yo, lo que rechazo en mi vida tiene que ver conmigo, lo que me gusta tiene que ver conmigo, lo que me disgusta tiene que ver conmigo, y yo aprendo de todo eso. Y aprendiendo de todo eso, yo puedo conocerme a mí mismo. De hecho, la bioneuroemoción para mí es el mejor método para llegar a la autoindagación. Para mí la bioneuroemoción es un método Advaita, no dos. Y creo que hemos conseguido, o estamos consiguiendo, llevarlo al mundo dual, partimos del mundo dual, pero lo utilizamos no como separación, sino como que gracias al mundo dual yo puedo conocer aquello que si no lo tuviese en dos, nunca podría saber que está en mí. Total. No sé si me estoy explicando lo que te quiero decir. Para mí es algo que no puedo ni explicar, ¿no? Para mí es esto, ¿no? O sea, no rechazo la dualidad, sino que, o sea, la unidad se expresa en la dualidad porque si no se expresa en la dualidad nunca se podía conocer a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a tener esa forma de ver el mundo, te relacionas igual, pero gestionas de otra manera las emociones, aceptas tus enfados, aceptas tus emociones, etcétera, etcétera, pero sabes que tú, en definitiva, esa reacción emocional la puedes convertir en un impulso para trascender y conocerte mejor a ti mismo. Por eso la autoindagación, tal como lo vivo yo y tal como lo voy a explicar en esa conferencia, la autoindagación es la actitud mental más rápida para conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, saber acoger tus sentimientos, tus pensamientos, tus opiniones, tus creencias y mirártelas de frente y decir, no son verdad. No son verdad. Pero me están sirviendo. Y ahora, ¿para qué las utilizo? ¿Qué hago con ellas? ¿Ok? Entonces, si las cojo para lanzar, no voy bien. Entonces, yo siempre digo a la gente que el gran problema que tenemos es que hablamos con palabras y las palabras están sujetas a interpretaciones. ¿Ok? Por lo tanto, que empiecen a hacer esa inversión de pensamiento, a vivir en la incertidumbre, a darse cuenta de que cada instante de nuestra vida estamos creando el instante siguiente, que cojamos nuestro pasado y lo reescribamos, que nos demos cuenta que hoy tenemos una lección que aprender. Todo eso la bioneuroemoción es un método humanista 100%. Y la verdad, pienso que lo que estás describiendo es como es la vida auténtica. Exacto. Y lo bonito me parece también que puedes empezar, no importa dónde estás. No importa eso. Pues, hasta, yo diría, más grande la mentira, mejor es la condición para empezar este camino, ¿no? El primer paso que tenemos que hacer es que nos mentimos. Esa es como la primera. Eso te iba a preguntar, ¿desde dónde empezar este camino? Yo me miento. Y yo siempre digo que la gente tendría que coger un libro que ponerse las historias que me cuento para seguir haciendo las mismas tonterías de siempre. Oye, es la forma de empezar, ¿no? A ver, ¿para qué yo estoy manteniendo esa relación? Entonces apunto, porque es guapo, porque no la tiene larga, porque no la tiene no sé qué, por lo que quieras. Bueno, vale, pues eso no es verdad. Porque luego coges un enfado y cuando se va con otra o con otro te enfadas. Cuando realmente, y sin juicio. O sea, sin enfadarte contigo ni con el otro, ¿no? Digo, entonces mira, cuando tomas conciencia de que siempre estás frente a ti mismo, ¿okay? Por ejemplo, tú y yo, aparte de, nos conocimos y resonamos. Sí. ¿Sí o no? Sí. La vida nos puso de lado y casi sin mediar palabra hubo como
pues ¿de dónde sale ese feeling o esa conexión? Total. Pues de nuestro inconsciente. Total. Es así. Entonces, tú has aprendido de mí, yo he aprendido de ti, y bueno, yo procuro aprender de todo el mundo que se me acerca, eso que quede claro, ¿no? Sí. Siempre estoy aprendiendo de todas las historias, ¿no? Pero al final, si nos encontramos y estamos aquí y nos respetamos y nos queremos y somos amigos, ¿no? Bueno, pues está bien. Pero tampoco ponemos ninguna expectativa. Ni tú me la pones conmigo, ni yo me la pongo contigo, ¿no? Y aunque podemos estar meses sin vernos o sin hablarnos, siempre Aldo está allí y Enrique está allí, ¿no? Eso creo que es lo importante, ¿no? Es que la gente vive con mucho apego. Total. Y el apego se compra. Sí. El amor es desapego. Y eso es lo que la gente dice, es que te quiero mucho, que te quiero conmigo. Perdón, yo te quiero mucho y vive tu vida. Y la gente confunde el amor con... Sí. Que no es amor. Que no es Termina amor. sofocando además. Claro. Sí. Es control, Sí. apego, sufrimiento, y al final sale el resentimiento, ¿no? O sea, Sí. después de todo lo que he hecho yo por ti, ¿cómo me lo estás pagando, no? Y terminamos en la polaridad, o sea, porque Exacto. no podemos integrar, ¿verdad? Sí. O sea, el primer paso está claro y el segundo es empezar el camino de la bioneuroemoción con los cursos de ustedes. Bueno, la bioneuroemoción, como te explicaba, es un método que enseña a la gente es un viaje sin distancia. Sí. Es un viaje de ti a ti mismo. No es un viaje que tengas que hacer, sino donde estés y darte cuenta que donde estés es el mejor sitio donde puedes estar. Y que los maestros los tienes a tu alrededor. Y puede ser tu madre, tu padre, tu novio, tu amigo, el compañero de trabajo, es igual. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso, empiezas a conocer, entonces eso es un proceso que la verdad hay muchas resistencias, pero cuando empiezas a darte cuenta, no estoy diciendo que te tenga que gustar todo o disgustar todo, sino tú llevas una información y por lo tanto habrá cosas que te gustan y habrá cosas que no te gustan, pero no habrá juicio, habrá aceptación. Y entonces cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Entra en un estado de quietud mental, de rendición, y deja que esa energía te inspire, que es lo que tienes que hacer. Y esto no falla nunca. O sea, mientras tú busques el camino, encontrarás un camino. Mientras vivas en ese estado de presencia, dando lo mejor de ti mismo lo que hagas, siendo coherente, siendo asertivo, entonces de repente aparecerán circunstancias, personas que nunca esperabas que pasase. Eso tiene que ver porque somos un campo de energía dentro de un campo de energía. Y entonces cuando tú estás en coherencia, el mundo te muestra circunstancias que no van a ser más fáciles que antes. Que la gente se piensa, entonces mi vida será más fácil. Digo, normalmente es al revés. Mi vida, a medida que he ido tomando conciencia, las dificultades han ido creciendo. Claro. Porque la maestría son dificultades. Claro. Porque es la búsqueda de una vida auténtica, no de una vida fácil. Exacto. ¿No? Son dos cosas distintas. La vida auténtica no es fácil. Sí, total. Y puede ser muy dura. Sí. Y decir a una persona blanco cuando piensas blanco es saber vivir en que aquella persona igual no te acepta, pero bueno, pues no me aceptas. Pero cuando es que yo me viajaría pero no quiero que se enfade mi madre, estás perdido o perdida. O sea, estás vendiéndote por un plato de lentejas. Eso es venderse por un plato de lentejas. O sea, vive tu vida, que en definitiva es lo que tienes que hacer, ¿no? Enrique, muchísimas bueno, gracias. Yo solamente quería comentar una cosa. Por favor. Que el día 14, ya hablamos del día 14, se cierra una edición del diplomado en bioneuroemoción. El día 14 de febrero. Maravilloso. San Valentín. Más que nada para que lo sepa la gente. Si dice, que me quiero apuntar, ¿no? Pues que sepa que para el día 14 de febrero, o sea, se cierra una edición. Vamos a abrir otra en julio, Claro. Pero que aprovechen si quieren hacerlo. Súper. Y que tengan esa experiencia. Muy recomendado, sobre todo si quieren una vida auténtica, ¿no? Una vida auténtica, sí. Y otra manera de acercarte a tu pensamiento, tu experiencia, es el último libro. Es Crisis, ¿estás preparado para crecer? Que básicamente es vivir en la paradoja. O sea, exactamente. Aprender a vivir en la paradoja, todo el libro se basa en eso, que hay unos 200, 300 páginas, y pienso que hay muchos ejercicios y muchos ejemplos, y que la gente no tenga prisa. Sí. No tengan prisa por llegar, porque no hay que llegar, no hay que aprender, hay que desaprender. Hay que desaprender. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aldo.